Damos una cordial bienvenida a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo. Y pedimos a Dios nos abra el entendimiento para comprender su palabra. En las emisiones anteriores vimos a Jesús en su ministerio para las almas encarceladas y todo lo que esto representa. Luego, conforme a la profecía, el Señor resucitó y estuvo con sus discípulos durante un tiempo de 40 días, realizando diferentes obras que de igual manera fueron fundamentales en el plan divino y tienen un paralelismo con nuestro tiempo. Les dejo en compañía del reverendo William Soto Santiago, quien estará mostrándonos lo relacionado con este tema bajo la conferencia titulada Las obras de Jesucristo resucitado. Bienvenidos. Leemos en San Mateo, capítulo 28, donde nos dice verso 1 en adelante: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Las obras del Cristo resucitado, o sea, las obras de Jesucristo resucitado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el cumplimiento profético de la primera venida del Mesías y su obra de redención realizada en la cruz del Calvario. Fue para redención la muerte de Cristo. Él mismo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él se lo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. El fruto que llevaría serían muchos hijos e hijas de Dios. Ese es el pasaje de San Juan capítulo 12, verso
24. El grano de trigo es Cristo, la planta de trigo es la iglesia, que nació de Cristo, y los granos de trigo que lleva esa planta son los creyentes en Cristo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Cristo, dice San Pablo, que murió. Capítulo 15 de 1 de Corintios, versos 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué Cristo murió? Por nuestros pecados, y eso fue conforme a las Escrituras. Siempre en los tipos y figuras de los sacrificios moría un animalito. Por ejemplo, para la preservación de la vida de los primogénitos hebreos allá en Egipto, tuvo que morir un corderito en la víspera de la Pascua, y por lo tanto ese fue el cordero pascual para cada familia y en cada hogar hebreo, el cual representaba a Cristo el Mesías, el cual moriría para la preservación de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero escritos. Encontramos que para poder quitar el pecado del mundo, Él tenía que morir. Si no moría Cristo, el pecado continuaba. Pero Él llevaría nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tomando nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y así Él quitó el pecado del mundo, y ahora toda persona no responde por los pecados de Adán y Eva o de sus antepasados, sino por sus propios pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el sacrificio del Cordero Pascual tenemos el tipo y figura de eso, y luego eso está en el capítulo 12 del Éxodo, versos 11 al 28, y también en Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, nos habla del día de la expiación, en donde el macho cabrío era sacrificado por el sumo sacerdote y su sangre era llevada al lugar santísimo y esparcida con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, lo cual es tipo y figura de Cristo muriendo e intercediendo en el cielo, en el lugar santísimo celestial, con su propia sangre. Y cuando termine de llevar a cabo esa labor, así como el sumo sacerdote salía del lugar santísimo por última vez,
y quedaba todo el pueblo reconciliado con Dios, porque sus pecados eran perdonados y cubiertos con la sangre de ese macho cabrío que había sido sacrificado. Y el macho cabrío que enviaban luego al desierto, sobre el cual el sumo sacerdote había puesto sus manos y había confesado los pecados del pueblo, también representaba a Cristo, llevando lejos nuestros pecados, pues los regresó al enemigo de Dios, el diablo, que fue el originador del pecado. Lo que le ocurrió cuando fue sepultado y él en espíritu descendió al infierno, en donde llevó nuestros pecados de regreso al diablo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte y resucitó. Pasó del infierno al paraíso, donde estaban Abraham, Isaac, Jacob y todos esos creyentes del Antiguo Testamento. Y el domingo en la mañana, bien temprano, resucitó, y con él los santos del Antiguo Testamento, de los cuales habla San Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante. Vean, hubo un terremoto también cuando murió y un terremoto cuando resucitó, como también habrá un terremoto cuando los creyentes en Cristo que murieron sean resucitados. Aquel fue un tiempo de grande confusión, y este tiempo en el cual vivimos también es un tiempo de grande confusión, y continuará aumentándose la confusión en medio de la raza humana. Y con un terremoto tan grande como el que está señalado para el momento o tiempo de la resurrección de los muertos creyentes en Cristo, habrá mucha más confusión de la que hay en la actualidad. Pero así fue en el pasado y así será en este tiempo final, cuando resuciten los santos del Nuevo Testamento. Y los creyentes que estén vivos en ese tiempo recibirán, le darán la bienvenida a los santos que vienen con Cristo y que resucitarán en cuerpos eternos, cuerpos glorificados. Y los que estén vivos, creyentes en Cristo, miembros del cuerpo místico de Cristo, serán transformados. Esa es la promesa para los creyentes en Cristo, que estarán vivos en el tiempo de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo. O sea, que se va a estar repitiendo lo que sucedió ya con la resurrección de Cristo y los creyentes del Antiguo Testamento. Y ahora, viendo las obras de Cristo resucitado, lo vemos apareciéndole a sus discípulos, primeramente a María Magdalena, lo vemos diciéndole a ella que no lo toque porque todavía no ha subido el Padre. Y en otro lugar lo encontramos siendo tocado sus pies por unas cuantas creyentes en Cristo y siendo adorado, porque ellos sabían y creían que Dios se había hecho carne, el Verbo hecho carne, llamado
el ángel del pacto, vestido de un cuerpo de carne, llamado Jesús. Porque a nadie más se puede adorar sino a Dios. Era Dios hecho carne, Emmanuel, que es Dios con nosotros en toda su plenitud, en un cuerpo de carne, que Él se creó en el vientre de María, llamado Jesús, en el cual estaba el nombre de Dios, el cual estaba en el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, y luego en el ángel en su cuerpo de carne, llamado Jesús. Recuerden que Él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Está por San Juan, capítulo 5. Es importante saber quién es Jesucristo, el cual puso su propio cuerpo físico en expiación por nuestros pecados. Dios se proveyó de un cuerpo para el sacrificio de expiación por nuestros pecados, lo cual estaba tipificado en los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo en medio del pueblo hebreo. Con su sangre somos limpiados de todo pecado y guiados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, sellados con el sello de Dios, el Espíritu Santo, hasta el día de la redención, o sea, el día de la redención del cuerpo, que será nuestra transformación para los que vivimos, si permanecemos vivos, hasta la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estarán viviendo en ese momento creyentes en Cristo. Esa transformación no será para cualquier persona, sino para los creyentes en Cristo. Y la resurrección no será para todos los seres humanos, sino para los creyentes en Cristo que han muerto físicamente. Ahora vean, el día de Pentecostés sucedió algo importante, lo cual fue conforme a las Escrituras, porque estaba prometido que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, dice Joel capítulo 2, y así sucedió. Por eso Cristo les dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 al 11, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, o sea, de poder de lo alto. Todo fue conforme a las Escrituras, y eso fue Cristo, luego de resucitado, cumpliendo lo que las Escrituras habían prometido, porque esa es la obra de Cristo por medio de su Espíritu, cumplir toda promesa que Dios ha hecho para su pueblo. Y Él dijo también: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues entonces, a través de la trayectoria de la Iglesia del Señor Jesucristo, estaríamos viendo a Cristo en el Espíritu Santo en su Iglesia,
acompañándola, guiándola y por consiguiente llevando a cabo las obras del Cristo resucitado. Esas serían las obras que Cristo por medio de su Espíritu a través de su iglesia llevaría a cabo, las que están prometidas que la iglesia del Señor Cristo haría por medio del Espíritu Santo. Y él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. ¿Y qué estará haciendo? Él estaría llevando a cabo las obras que él prometió luego de que sería resucitado. Él estaría en el Espíritu Santo manifestándose y así continuando su labor de cumplir las promesas de Dios a y para su pueblo, los creyentes en Cristo. Él está en medio de su iglesia, en el Espíritu Santo, todo el tiempo. Él vino en el Espíritu Santo el día de Pentecostés y así ha permanecido en medio de su iglesia, de etapa en etapa, trayendo un despertamiento espiritual a todos y para todos los creyentes en Cristo a través de la trayectoria e historia del cristianismo. El reverendo William Branham se preguntó en una ocasión, Señor, ¿habrá otro avivamiento? ¿Ver otro tiempo? O sea, un tiempo de avivamiento. Y dice, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorremos esta senda una vez más. Por lo tanto, para el día posterior habrá un avivamiento grande, un despertamiento espiritual en medio del cristianismo para bendición de los creyentes en Cristo. Y los preparará para darle la bienvenida a Cristo en su venida, y Cristo les dará la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Y esa será una obra de Cristo resucitado, para que todos seamos a su imagen y semejanza, a su imagen en cuerpo angelical y a su semejanza el cuerpo físico glorificado. Esa es una promesa que yo estoy esperando que Él la cumpla en mí. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también está esperando el cumplimiento de esa promesa en cada uno de ustedes como individuo. Recuerden que la fe viene por el oír. Con el corazón se cree para justicia. El corazón sinónimo del alma. Por lo tanto, así como creyeron el día de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo y obtener la transformación espiritual, habrá un grupo en el día postrero de creyentes que creerán
para la transformación física que está prometida para el día posterior, lo cual será una obra de Cristo resucitado, porque nadie más puede llevar a cabo esa obra de la cual el mismo Señor Jesucristo habló, y también los apóstoles. Viendo que estamos en el tiempo en que todas las señales prometidas se están viendo, aunque hay algunas que están en proceso para ser cumplidas, pero ya estamos viendo cómo van siendo colocadas en el orden para ser cumplidas en este tiempo final. Por lo cual, seamos como Jacob cuando se encontró con el ángel de Dios, el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, y Jacob no lo soltó hasta que el ángel no lo bendijo. Así está prometido, está profetizado que los 144,000 judíos o hebreos se van a agarrar del ángel cuando lo vean. Cuando lo vean, se van a agarrar como lo hizo Jacob para recibir la bendición de Dios. Estemos bien agarrados de Cristo, la palabra, el verbo, hasta que seamos transformados para irnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sea sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos acompañe Cristo, el ángel del pacto, el Cristo resucitado, y pronto nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición saber que con su resurrección queda confirmada su obra en favor del pueblo de Dios y de todo aquel que lo recibe como Salvador. Les invitamos a comunicarse a través de los diferentes medios de contacto, visitando la página web www.carpa.com, en Facebook, Palabras Fieles y Verdaderas, y en las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla. Les esperamos en nuestro próximo programa y que Dios les bendiga grandemente.